Muy buenos días, el tema de hoy es vivifícame. Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versos 25 al 27. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Vivifícame. Yo encontraba que en este salmo, en uno de los salmos más largos de los salmos de la Biblia, Salmo 119, encontraba varias veces la palabra vivifícame. Y es como el salmista le habla al Señor: vivifícame, pero yo veía que encontraba es vivifícame según tu palabra. Que tu palabra se haga viva y eficaz, que tu palabra obre en mi vida, que tu palabra sea obrando, cambiando y transformando de adentro hacia afuera en mi vida. Encontraba como el salmista lo habla con ese fervor y esa pasión hacia Dios, ya que él le había manifestado que todos sus caminos, él le había respondido y él le había enseñado el camino en que debería andar, en sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, ya que este salmo habla mucho sobre los estatutos, los decretos y los mandamientos de Dios que usted y yo debemos poner por obra, pero también le pide que le haga entender el camino de esos mandamientos, porque hay veces conocemos la palabra de Dios o escuchamos de los mandamientos de Dios o escuchamos de las leyes de Dios, pero no los entendemos y como que creemos que los estamos obedeciendo. Pero como Él le dice: llévame a entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas, o sea, para que prácticamente lo pongamos por obra. Vivifícame según tu palabra, como lo dice este salmo, empezando el Salmo 119, verso 25. Y es que la palabra de Dios debe vivificarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Debe ser la palabra de Dios la que entre y obre en nuestra mente, en nuestro corazón, transformando de adentro hacia afuera. Y eso se debe ver reflejado en nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras decisiones, pero también en nuestras palabras, ya que podemos ver cómo Él, de manera que Él es considerado, cómo eso lo vivifica y lo transforma a Él. De manera que este es considerado el salmo por excelencia a la palabra de Dios y es visto como la Biblia andante en cada uno de ustedes, y en mí. Y con ese conocimiento de este hermoso salmo es que debemos entender qué es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Porque frente a los desalientos, las tristezas, la depresión, la zozobra, la angustia, de pronto el temor, todo lo que nos pudiera acontecer en nuestra vida, encontramos que la palabra de Dios la que nos mantiene firmes, nos levanta de nuestra situación caída y deprimida para darnos vida y gozo. Por eso cuando una persona viene y me pide mi orientación y dirección, cómo va a ser mi vida, yo siempre le pido al Señor una palabra, porque la palabra es la que lo vivifica, la palabra es lo que lo cambia, la palabra es la que lo transforma a la persona. Y casi siempre yo lo enfoco a que medite y estudie la palabra, que se meta y se sumerja en la palabra para que el Señor le dé conocimiento y entendimiento, porque pueda que yo la entienda, pueda que yo comprenda la palabra que el Señor me da o me muestra para esa persona, pero también Él tiene que vivificar la palabra, que se haga viva y eficaz en su vida, ya que si usted y yo deseamos profundizar un poco más sobre el impacto de la palabra en el corazón de cada uno de nosotros, debemos entrar a que el Espíritu de Dios entre y nos vivifique a través de su palabra, según la palabra que tiene para con cada uno de nosotros, ya que aquí el salmista clama al Señor para que lo vivifique conforme a la palabra, que nos lleva a reflexionar sobre el poder que hay en la palabra de Dios, porque en la vida de cada uno de nosotros se presentan muchos momentos difíciles que invaden el corazón de temor e inseguridad y angustia, pero es allí donde debemos usted y yo comprender que todas estas cosas, como son la tristeza, la angustia, la depresión, la aflicción, el desánimo, el engaño, la traición, son temporales, pero que habrán de pasar en un momento dado. Pero cuando entramos a vivificar la palabra, el Señor nos conforta, el Señor nos anima, el Señor nos alienta para poder salir airosos y en victoria en cada situación, ya que mientras que la palabra de Dios permanece firme y segura, no cambia ni se desvanece, y que es en ella donde debemos permanecer anclados, en la palabra, en donde podemos usted y yo permanecer anclados, así como lo dice en la palabra en 1 Samuel 2:8, dice: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. El Señor a usted y a mí nos hace levantar del polvo, nos hace levantar del muladar, nos hace levantar de la angustia, nos hace levantar de la incertidumbre, nos hace levantar del temor. Él nos hace levantar, pero también para sentarnos con príncipes y heredar un sitio de honor. O sea, el Señor nos saca de lo más vil y menospreciado para colocarnos en lugares de honra a través de la palabra. Por eso es importante que usted y yo entremos
entremos en meditación, en estudio de la palabra, porque ahí como lo habla en la palabra nos enseña que debemos vivificarnos, pero según la palabra, ya que ante el desaliento debemos pedirle al Señor: vivifícame según tu palabra, ya que es normal que el desaliento nos tire hacia abajo, nos haga sentir que morimos y tocamos el polvo, pero la palabra de Dios nos levanta, nos vivifica. Por ello que el salmista, al sentir que su vida se encuentra postrada en el polvo, sintiendo que está a punto de morir, él clama al Señor diciendo: Padre, dame vida conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, y es como el Señor lo levanta y lo vivifica, ya que tenemos una necesidad y la necesidad de reconocer en la condición que estamos. Por eso es importante que usted y yo, cuando vayamos a la oración, le digamos al Señor cuál es la condición en la cual nos encontramos: afligidos, oprimidos, angustiados, con incertidumbre, con duda, con temor, de pronto con enfermedad, de pronto con pobreza, de pronto con deudas. Es poder entrar y hablar claramente con el Señor, pero también que Él conozca nuestras necesidades, pero a través de la oración, porque Él conoce los deseos del corazón, pero usted y yo lo podemos expresar a través de la oración. Para comprender la profundidad de la palabra, es que usted y yo necesitamos preguntarnos qué estaría pasando en la vida de ese salmista para que se hubiera sentido abatido hasta el polvo. De pronto se sentiría como cuando a veces no encontramos solución a nuestras situaciones o a nuestros problemas, ya que de pronto él estaría abatido por consecuencias, cosas que había hecho incorrectas, pero el Señor a usted y a mí también, como lo hizo con este salmista, lo sacó, lo vivificó y lo llevó a través de la palabra, lo levantó de esa necesidad, esa situación en que él estaba obrando y actuando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere con usted? Es que confesemos nuestra condición de dificultad y desnudando nuestra alma delante del Señor. Y tal como ahí lo hace el salmista, la acción de la palabra de Dios es que usted y yo entremos en obra con la palabra, ya que el Señor quiere hablarnos y hacer cambios para usted y para mí. Para poder ver la acción de Dios en nuestra vida, solamente es posible si usted y yo reconocemos cuál es la condición de que el Señor nos sacó. ¿Cuál sería? Un temor, las drogas, el vicio, el alcoholismo. ¿Cuál sería? Es decir, ¿quiénes éramos nosotros antes de que el Señor nos encontrara? Éramos mendigos, menesterosos de la gracia del Señor. Nacimos en algún lugar incorrecto de donde el Señor nos haya sacado, y nos sacó para hacernos ocupar un lugar de honor al lado de su Hijo amado Jesucristo. Es por ello que no podemos olvidar las bienaventuranzas que nos habla el Señor, de las cuales hablaba el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y esas bienaventuranzas es de los pobres en espíritu. Y los pobres en espíritu son los que anhelamos conocer que el Señor nos vivifique a través de su palabra, la orientación y la dirección del Espíritu de Dios, ya que esta petición que hace el salmista, después que el salmista lo reconoce su condición, él pide a Dios: dame vida, porque su condición lo hace sentir que está al borde de la muerte. Pero también vemos que el hombre de Dios no es aquel que no tiene problemas o el que ha vencido todas sus dificultades, sino aquel al que Dios quiere y reconoce su debilidad, su limitación, y por eso lo levanta y lo lleva a una dependencia de Él en total armonía y comunión. De manera que las diversas tribulaciones nos llevan a usted y a mí a pedir la ayuda de Dios por medio de su palabra. Y es tremendo porque en la palabra encontramos orientación, dirección, conocimiento, revelación, firmeza y convicción. Porque si usted y yo miramos los proverbios a diario, en los proverbios encontramos sabiduría. Pero yo encontraba que se encuentra sabiduría para saber cómo debemos hablar, obrar y actuar para cada día. Por eso es un proverbio para cada día. Por eso es tan importante que la palabra de Dios nos vivifique en lo que usted y yo estamos pasando o lo que necesitamos, ya que el concepto de palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios hacia el hombre. Por tanto, necesitamos reflexionar un poco sobre lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y es que la palabra de Dios es los pensamientos, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos. Y es por medio de ella que nos santifica y perfecciona en nuestra forma. Hoy le oro y le pido al Señor que la palabra de Dios lo vivifique a usted desde lo más profundo de su corazón y lo lleve a un cambio y una transformación. Que sea la palabra de Dios la que lo vivifique, lo lleve a un nivel de gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.